Me alegra volver a darles la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico. Seguimos en la segunda epístola que Pablo escribió a Timoteo, en esta ocasión en el capítulo 3, y vamos a seguir allí donde lo dejamos, que es a partir del versículo 10. En nuestra sesión anterior estuvimos hablando de la apostasía venidera que Pablo anunciaba a Timoteo. Ahora vamos a centrarnos en otro tema relacionado con este, recursos para enfrentar la apostasía. Y esto serán los versículos del 10 al 17. No obstante, por ver todo en su conjunto y en el contexto, vamos a hacer una lectura más amplia, empezando por lo tanto en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 y leeremos hasta el final, hasta el versículo 17. Dice entonces así la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, como digo, en nuestra sesión anterior hablamos de la apostasía que Pablo veía ya en el horizonte cercano y que se iba a introducir dentro de la Iglesia. Y nos ha presentado un panorama sombrío, oscuro, hombres malvados. Ahora Pablo le va a explicar a Timoteo y le va a exhortar, como viene haciendo, mostrándole dos recursos importantes que tiene para enfrentar la apostasía. Esto es la sección que va del versículo 10 al 17 y si notan ustedes, estas dos exhortaciones vienen precedidas, vienen introducidas por esta pequeña frasecita, ¿no? Pero tú, en el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, y luego en el versículo 14, pero persiste tú. ¿Y cuáles son estos dos recursos? ¿A qué le exhorta Pablo a Timoteo? Bueno, en primer lugar, le va a exhortar a considerar el ejemplo de Pablo. Esto sería algo que le orientaría, al mismo tiempo que también le animaría. Y en segundo lugar, para hacer frente a la apostasía, habría que sostenerse firmemente en las Escrituras, en la palabra revelada de Dios. Así que estas son las dos grandes secciones que vamos a abordar en nuestro estudio hoy con la ayuda del Señor. Entonces, para empezar, la exhortación a considerar
el ejemplo de Pablo, versículos 10 al 13. Y es que frente a esos engañadores, palabreros, charlatanes, malvados que se introducen dentro de las iglesias, que son apóstatas, que cambian la verdad por la mentira y que tienen ese ejemplo nocivo, destructivo, que ha estado analizando en los versículos anteriores, ahora Pablo le presenta a Timoteo un propósito, un ejemplo diferente, el suyo mismo, el de Pablo. Tal vez alguno podría pensar que era un acto de vanidad por parte de Pablo. Yo, desde luego, no tengo ninguna duda de que no era así, sino todo lo contrario. Era un ejemplo que Timoteo conocía bien, que le podría animar también en esta lucha. Y sobre todo porque él sabía bien cuál había sido la vida del apóstol Pablo y que a pesar de los grandes obstáculos que Pablo a lo largo de todo su ministerio había tenido que enfrentar, a pesar de todo eso, el Señor, como va a decir a continuación, le había librado de todos ellos. Por lo tanto, era un ejemplo a tener en cuenta y que bien considerado sería altamente motivador. Entonces, en cuanto a esta exhortación a considerar el ejemplo de Pablo, la primera cosa era que podríamos subrayar es la forma en la que Timoteo había aprendido de Pablo, porque hay varios detalles muy interesantes aquí. Este es el primero. Y ya sabemos, por otras partes de la Escritura, porque Pablo aparece en muchas ocasiones acompañado de Timoteo o haciendo referencia a Timoteo donde estaba, era su colaborador, lo dirigía, lo mandaba con algunas misiones a un sitio o al otro. Bueno, lo que sabemos es que de todos los colaboradores que Pablo tuvo, sin duda Timoteo parece ser que fue el más cercano a todos ellos. Y ahora Pablo, después de tantos años con él, pues le podía decir esto con toda confianza. Timoteo sabía la enorme, abismal diferencia que había entre Pablo y aquellos apóstatas embaucadores. Él sabía que la vida del apóstol Pablo había estado dedicada enteramente al servicio de Cristo. Y por eso, pues aquí no le tiene que dar realmente más explicaciones. Había vivido con él, conocía perfectamente todos los detalles de primera mano. Solamente le va a ir mencionando cosas y él, pues automáticamente su mente se activaría y traería montones de recuerdos y de experiencias vividas juntamente dentro del ámbito de la obra del Señor. Y digo que es interesante ver la forma en la que Timoteo había aprendido de Pablo, y es de lo que trata aquí estos primeros versículos, porque nos da una idea de cómo se formaban discípulos, cómo los apóstoles formaron discípulos. Esta palabra tan importante en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si usted lo lee, antes de que los cristianos empezaran a llamarse cristianos en Antioquía, la forma habitual en la que se conocía a los creyentes era los discípulos. Lea usted con atención los primeros capítulos de Hechos y verá que es así, discípulos. Un creyente es un discípulo. Esta noción se ha perdido ya en el día de hoy, desgraciadamente. Un creyente, ante todo, debe de ser un discípulo del Maestro, aprendiendo constantemente del Maestro, por supuesto a través de hermanos con dones capacitados por el Espíritu Santo. Ahora, este pasaje nos revela, nos abre las ventanas de par en par para que veamos cómo los apóstoles formaron a aquellos hombres. Y vamos a ver que Pablo, en cuanto a su formación con Timoteo, no solamente le había comunicado ideas o conceptos, que por supuesto también lo había hecho, pero había hecho algo mucho más que todo eso, muchísimo más. El discipulado, tal como lo vemos en la Biblia, pues implicaba que la persona acompañaba al maestro, hacían juntos el trabajo, en algunos momentos le daría paso al aprendiz para que él practicara y sobre todo mostrándoles la realidad del coste que tiene el ministerio cristiano. Pablo había transmitido todo esto. En realidad, este método de formación es el mismo que el Señor Jesucristo usó con los otros apóstoles. Le acompañaban, pasaban tiempo con él, les enseñaban el camino. Era increíble cómo los caminos polvorientos de Galilea o de Judea
o de Samaria, o incluso en el norte, ya fuera del país, pues podían convertirse en aulas de aprendizaje donde el Señor, al mismo ritmo que iba andando, iba enseñándoles la palabra de Dios mientras se trasladaban de una aldea a otra aldea. Bueno, viviendo en la cercanía con Él, disfrutando de los momentos de gloria y disfrutando y sufriendo también los momentos de rechazo y de persecución que el Señor sufrió, que Pablo también sufrió. Y quizás, permítanme, ya me lo han escuchado otras veces y siguen estos estudios bíblicos, que con cierta frecuencia hago referencia a este hecho, el modelo de formación bíblica, en la Biblia y en nuestros días. En nuestros días se prima demasiado, creo que en exceso, el concepto teórico, la doctrina, la enseñanza teórica que se puede dar en un aula, pero nunca, bueno, no digo nunca, es raro que se establezca esta conexión entre el maestro y el discípulo como vemos aquí en la palabra. Por lo menos esto es muy raro en los seminarios, en institutos bíblicos. En la iglesia local creo que es mucho más fácil y sí que se da, pero en estos centros de formación bíblica creo que es muy difícil, muy difícil. Claro, yo no quiero parecer tampoco excesivamente crítico diciendo que no hay que estudiar la Biblia. Por supuesto hay que aprovechar los recursos que el Señor pone a nuestro alcance. A veces pues, las iglesias locales pueden ser pequeñas, tienen escasos dones o dones en formación y cabe la posibilidad de usar otros recursos, otros dones de otros hermanos. Pues todo esto debe ser bienvenido, por supuesto que sí. Pero esto no nos debe de apartar de la meta y del modelo que la palabra de Dios nos ha dejado. Y el modelo pues es este, el del maestro con el discípulo, que comparten vida, propósito, experiencias, todo esto. Al decir esto, que puede sonar como una pequeña crítica contra los seminarios en los institutos, pues en realidad yo mismo, en parte, pues me estoy acusando a mí mismo, si es que esta es la cosa, ¿no? Porque nosotros hace ya años creamos una escuela bíblica a través de internet, que seguramente ustedes conozcan, escuelabiblica.com, y damos formación o intentamos enseñar la palabra de Dios a través de internet, online. Y yo siempre me he dado cuenta que el gran problema de la escuela bíblica por internet es ese, que no se establece esa otra relación. Es verdad, algunas veces hay mucha más cercanía, sobre todo con alumnos que nos escriben o personas que entablan contacto con nosotros, que nos hacen preguntas y surge un contacto más continuado, pero en todo caso la distancia, la frialdad del medio, pues no logra transmitir todo esto. Yo lo he tenido siempre claro. Entonces, bueno, pues yo no quiero que lo que digo parezca una crítica despiadada contra nadie, porque en realidad yo mismo sería el primero en tener que asumir como propia esta carencia, ¿no? Más bien lo que quiero decir es que, bueno, habrá que usar los recursos que estén a nuestro alcance, pero no nos olvidemos. El modelo bíblico es este, y donde mejor se expresa, sin lugar a dudas, aunque algunos tengan ciertos reparos en aceptarlo, donde mejor se expresa es en la iglesia local. Yo siempre he sido y seré, mientras Dios me dé el sentido común, un firme defensor de que la iglesia local es el ámbito de la vida, del crecimiento, del desarrollo de los dones de cualquier creyente. Con todos sus inconvenientes, por supuesto, ya sé que la iglesia local no es un sitio idílico, es un sitio de mucho trabajo, de muchas alegrías y sufrimientos, pero es ahí donde Dios nos ha colocado para ir avanzando. Bueno, Pablo y Timoteo tenían estos lazos estrechos que les sirvieron para aprender tanto. Aprendió la doctrina, pero aprendió también el pensamiento, la visión, la motivación, el estilo de hacer la obra de Dios. Todo eso en la cercanía, y eso es lo que a veces no se puede transmitir solamente en una clase o presencial o online. Ahora, ¿qué era lo que Timoteo había aprendido de Pablo? Y aquí enumera una serie de cuestiones, todas ellas muy interesantes. Primero dice la doctrina, es decir, la enseñanza teórica, que eso es la base. Eso, por favor, que nadie entienda que yo estoy en contra de todo esto, todo lo contrario, eso es la base, es el fundamento
de toda la obra que Pablo realizaba y que cualquier siervo de Dios ha de realizar. La doctrina, la conducta, en segundo lugar. Y esto es importante porque Timoteo había tenido la ocasión de comprobar que tanto la enseñanza de Pablo como su conducta estaban en armonía, eran coherentes. Ya saben ustedes el daño que hace cuando un predicador que habla mucho, pues luego no cumple nada o su vida discurre en un camino opuesto al de lo que sus palabras dicen. Y esto pues escandaliza a las personas y les hace daño, indudablemente, ¿no? Y bueno, pues ahí teníamos los falsos enseñadores, los apóstatas, pues que eran de ese tipo, aparentaban piedad, pero en realidad cuando sondeabas un poquito en sus vidas te dabas cuenta inmediatamente que era falso, que era mentira. Qué importante es la coherencia. Con todo, pues siempre yo, al menos como predicador, pues siempre tengo que decir que yo también soy un aprendiz y que estoy en la misma lucha que todos mis hermanos que me escuchan y que no siempre consigo cumplir todo lo que yo predico, porque yo reconozco mis propias luchas y estoy en ese camino. Nunca presumo de perfección ni de una madurez asombrosa, no es esa mi vida. No, yo soy un hombre en el camino luchando con muchas dificultades. Y predico muchas veces y me doy cuenta que hay cosas de las que predico que quizás yo no haga perfectamente, como la palabra de Dios dice. No quiero decir que no las cumpla, pero quizás no como debería o no en la intensidad que debería hacerla, no lo sé. Estoy en la lucha. Y yo siempre les digo que no se fijen en mí, a los hermanos que en nuestra iglesia local, sino que ellos vean la palabra de Dios. Yo predico lo que predico porque está en la palabra de Dios, no porque yo lo cumpla perfectamente. Y claro que es una lucha predicar, porque es difícil. Ahora, creo que Pablo cuando habla de esta armonía entre la conducta y la doctrina, no está hablando de personas, creo que como en mi caso, en el de todos los predicadores que estamos en esa misma lucha, sino de personas que descaradamente predican una cosa, pero luego en su vida privada, a escondidas, hacen otra muy diferente. Y cuando eso se llega a descubrir, pues es un problema, evidentemente. Dice también doctrina, conducta, propósito. Y es que cuando alguien está al lado de otra persona ya se da uno cuenta de cuáles son sus valores, sus metas, sus aspiraciones en la vida. Y Timoteo lo tenía claro en el caso del apóstol Pablo. Él sabía que Pablo vivía enteramente para la promoción del Evangelio de Jesucristo y la gloria de Cristo. No había otra cosa que moviera a Pablo. No, nada. En Pablo usted investigue con lupa o con microscopio lo que usted quiera y no va a encontrar otra motivación. Pablo no era ese tipo de personas que estaba preocupado por su éxito personal, por su promoción como apóstol. En fin, nada de todas estas cosas figuraban entre sus intereses. Ni siquiera estaba preocupado muchas veces, o creo que nunca, por su propia preservación personal. Es decir, él predicaba la palabra consciente de que asumía riesgos muy altos de perder la vida en muchos momentos. Y a veces en sus cartas lo dice, pero ni siquiera eso le preocupaba. Cristo, el Evangelio de Jesucristo, glorificar a Cristo, era, como dice aquí, el propósito de su vida. Y Timoteo lo había visto. No era un hombre dual, un hombre que tenía dos caras. No, era uno, una sola pieza y en una sola dirección. Dice también, ha seguido mi fe. En este caso podríamos hablar de fidelidad, lealtad del apóstol Pablo en su servicio al Señor, pero también podríamos pensar en fe como la confianza puesta en el Señor, una confianza que, como luego va a decir, pues nunca había sido defraudada. El Señor siempre había respondido a su fe. Longanimidad, que tiene que ver con el dominio propio al enfrentar las provocaciones. Y anda que Pablo no tuvo momentos difíciles en su ministerio. Encontró en infinidad de ocasiones durísimos oponentes que le persiguieron, los judaizantes principalmente, pero muchos otros. Tanto autoridades romanas, judías, de un pueblo, del otro lado, en fin. Y Pablo le dice a Timoteo, ha seguido mi longanimidad, tantas dificultades, pero
Él tenía dominio propio para no ceder a la provocación, pero por otro lado también él nunca se rendía, siempre iba hacia adelante, no se daba por vencido frente a los problemas. Cuando Dios le había encomendado algo, él iría adelante sin importarle en ningún momento el costo, hacia adelante, no entendía otro lenguaje. Tenía longanimidad, largura de ánimo, de paciencia, tenía un objetivo y perseveraba en ese objetivo. Qué importante es esto en la vida de los creyentes, que a veces ni tenemos objetivos ni perseveramos en los objetivos. Y los objetivos que tenemos a veces pues no vienen dados por el Señor, pero cuando todo eso se une y encontramos un hombre como el apóstol Pablo, se llega a cualquier parte, sin lugar a dudas. Amor también. Ese es el amor divino, nació del Espíritu Santo, el amor hacia personas que nada merecen, que en muchos casos pues son opositores que te persiguen a muerte. Pablo encontró mucho de todo eso, y era un hombre, Pablo, que amaba a todos los hombres, y por lo tanto quería llevarles a todos el Evangelio. Paciencia, que tiene que ver con algo de lo que ya hablaba hace un momento, la perseverancia, ser constante, avanzar sin sucumbir bajo el peso que nos aplasta. Eso es la paciencia, desde una perspectiva bíblica. Persecuciones. Bueno, pues porque todo esto que ha expuesto hasta ahora, pues había sido vivido en medio, ese era el caldo de cultivo, las persecuciones, las experiencias adversas. Y ahora Pablo va a explicarle dos, que Timoteo por otro lado conocía muy bien, dos de estos momentos de persecución. Dice, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Y aquí Pablo se retrotrae al comienzo mismo de su primer viaje misionero, del que Timoteo por otro lado era buen conocedor, porque aquí menciona Iconio, Listra. Timoteo era de Listra, y recuerdan que allí en Listra Pablo fue apedreado la primera vez que estuvo en el primer viaje misionero, apedreado y lo dieron por muerto. Así que Timoteo, cuando le habla de padecimientos como los que me sobrevivieron en tales sitios, Timoteo lo conocía bien, de primera mano, había estado allí, lo sabía, lo conocía bien todo aquello, ¿no? Dice también, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y aquí quiero hacer notar algo que no siempre se entiende correctamente. Cuando dice persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor, no quiere decir que el Señor le ha librado de las persecuciones, porque dice persecuciones que he sufrido. Era un hecho consumado que las había sufrido. Entonces, si las había sufrido, ¿por qué dice que de todas me ha librado el Señor? Bueno, porque lo que Dios promete a sus siervos no es que les va a librar en el sentido de que no van a tener que pasar por la tribulación o por los sufrimientos. Esto que acabo de decir ya sé que suena muy mal en el mundo cristiano de hoy día, pero esto es la verdad. Aquí lo ve, Pablo había sufrido las persecuciones. ¿Y en qué sentido la había librado? Bueno, pues la había librado en el sentido de que siempre le había dado las fuerzas y el ánimo para seguir adelante a pesar de todo eso. Recuerdan, acabamos de mencionarlo en Listra, le habían dado por muerto después de apedrearlo en Listra. Y al día siguiente el Señor, ante el asombro de todos, pensaban que estaba muerto y probablemente lo estuvo, no lo sé. Pues al menos lo dieron por muerto. Dice que se levantó y siguió el camino y llegó a la siguiente ciudad y volvió a predicar el Evangelio. Siempre lo mismo. Bueno, pues le libró en el sentido de que nada de todo eso, de esos padecimientos, de esas persecuciones, le impidieron seguir el camino y cumplir la meta propuesta por el Señor. Y eso creo que es lo importante en este caso. Y Timoteo tenía que tomar buena nota de esto. Nunca el Señor le había abandonado. Y de hecho, pues Pablo no era un hombre amargado, porque podría haberlo sido, un hombre amargado por todas las cosas que le habían pasado, en fin. No, nada de todo esto. Él seguía cada vez con nuevos ánimos, era increíble. Aparte de parecer un hombre incombustible, el deseo que él tenía siempre de ir hacia adelante y parecía que no le dolía nada.
Yo me imagino que la vida de Pablo en sus últimos días, cuando escribe esta carta, si ya cualquier persona que llega a cierta edad tiene un montón de achaques y de cosas pues, propios, característicos de la edad, ¿qué sería la vida de Pablo, los dolores que él tendría en aquella cárcel fría, haber sido apedreado varias veces, haber sufrido de latigazos no sé cuántas, haber pasado noches en alta mar como náufrago, en cárceles durante montones de años? ¿Qué sería su vida? ¿Cuántas serían las secuelas físicas que todo esto tendría sobre él? Pero usted no va a leer en ninguna carta que sea un hombre amargado. Le están a punto de matar aquí en esta segunda carta y él sigue mirando hacia el futuro con optimismo. Porque, aunque es verdad, había pasado por las persecuciones, el Señor le había librado de ellas, mitigando todo dolor. Qué hermoso el Salmo 27 en este sentido, que podríamos leer en un momento, el salmista hablando también del cuidado de Dios y de la protección. Dice el Salmo 27, versículos del 1 al 5, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Pudiera ser que no recibiéramos todo esto en esta vida, pero por supuesto el Señor nos espera en la vida siguiente, en la vida eterna, y Él va a cumplir plenamente todo esto. Ahora, a continuación, tenemos que pensar en el tercer punto, el futuro de los cristianos fieles. Y ya hemos visto que los padecimientos y la persecución habían sido parte integral del ministerio de Pablo, y ahora lo que le viene a decir es que no era algo exclusivo del apóstol Pablo, sino de todos los creyentes. Bueno, de todos los creyentes, aquí hay que matizar, porque Pablo matiza, de todos los creyentes que quieran ser fieles al Señor. Cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Los que no quieran ser fieles sufrirán otras cosas, pero no la persecución del mundo. Sufrirán mucho más, sin duda, y de una forma mucho más amarga. Pero el que quiera ser fiel, pues sufrirá persecución. Por lo tanto, no es algo exclusivo de los apóstoles. Y ahora Pablo le dice a Timoteo que él se prepare también para sufrir esa persecución. Y esto es una cuestión. La persecución en el servicio fiel al Señor es algo ineludible. Usted puede pensar, yo soy más listo, a mí no me va a pasar. Cualquiera que quiera hacer esto sufrirá persecución. ¿Cuál es la razón? Pues muy bien sencillo, estamos en una guerra espiritual, estamos en el terreno enemigo y la vida del creyente va pues en la dirección contraria a la vida del mundo. Todas sus normas, sus principios, sus metas, sus propósitos, sus valores van en la dirección opuesta. Hay una lucha entre la luz y las tinieblas. Son polos opuestos, no se encuentran en ningún punto. ¿Y ahora qué ocurre? Bueno, pues en una sociedad tan tolerante como la nuestra, por lo menos aquí en España, pues les daría lo mismo. Tú vive como quieras, yo vivo como quiero, y ya está, y todos en paz. No. La cosa nunca es tan sencilla. ¿Por qué? Porque una vida piadosa pone en evidencia una vida que no lo es, una vida de impiedad, una vida de pecado. Y esto pues genera oposición, la gente se siente acusada y luchan contra ello. Y veremos que esta lucha crecerá y se pronunciará en la medida en que el mundo se vaya degradando más en su maldad, pues los creyentes también sufrirán una persecución más fuerte, llegando a los últimos tiempos, ya con la presencia del anticristo en este mundo. Es verdad, la persecución puede variar en sus formas, pero la persecución existe cada vez que hay fidelidad al Señor.
En algunos países matan a los creyentes violentamente, los mandan a campos de concentración, les prohíben todo tipo de reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. En otros lugares, pues no nos pasa eso, pero sufrimos de otro tipo de cosas, murmuración, calumnias, levantan rumores, y todo eso deja cicatrices en los creyentes. Miren, aquí yo recuerdo cuando llegamos aquí a Ávila, esta es una ciudad milenaria, tiene, en fin, tenemos una muralla, solamente la muralla lleva en pie 1000 años, pero antes hubo una muralla romana y antes hubo una fortificación celtíbera. En fin, esta es una ciudad muy antigua, pero aquí, bueno, pues el catolicismo es muy fuerte, sería largo de explicar. Y no había iglesia en esta ciudad hasta hace unas pocas décadas. La persona que vino a abrir obra aquí era este pastor que yo tenía de joven, Francisco Utrilla, del que ya les he hablado en otras ocasiones, y él vino aquí con la intención de formar una iglesia, venía de otra ciudad, de donde yo era. Luego ya les contaba a veces que vine con él al cabo de un tiempo a ayudarle. Pero difícil al comienzo. Miren, todavía nos reuníamos, lo recuerdo bien, nos reuníamos todavía en su casa, ni había un local de iglesia, ni nada de todo esto. Y en esta ciudad que tiene como, en aquel tiempo tendría pues escasamente 60.000 habitantes, de repente en el único periódico de la ciudad, el Diario de Ávila, una noticia en portada con la foto del pastor y un titular: un padre de familia pierde a su mujer y sus 3 hijos al ser capturados por una secta. Y la foto de Francisco en portada. Y uno y otro día con la misma historia. Y todos eran hechos falsos. Eran falsos, todos. Yo los vivía y sabía perfectamente de qué iba todo aquello y era mentira de cabo a rabo. ¿Pero qué? Pues que los periódicos quieren vender cosas sensacionalistas y no les importa nada. Y de hecho, pues si es meterse contra los creyentes, pues mejor que mejor. Sí, no nos meten en la cárcel, no nos persiguen, pero aquello dejó unas cicatrices a este hombre, le hizo muchísimo daño, muchísimo daño. Eso fue una atrocidad lo que hicieron con él, fue una cosa injusta. ¿Y ahora qué? Pues miren, si ustedes vienen, y pueden venir cada vez que quieran, no todos de golpe, no todos a la vez, pero nos pueden visitar con mucho gusto, les recibiremos en la iglesia, pues va a encontrar en la iglesia a escasamente 90 centímetros de nuestra ventana, es una planta baja, pues 4 contenedores de basura, más todo lo que nuestros queridos vecinos dejan en la acera de la calle porque no caben los contenedores. Eso parece un vertedero. Durante años, mientras nos hemos estado reuniendo para adorar a nuestro Dios, antes nos reuníamos en esa planta, pues teníamos, por supuesto, nunca podíamos dejar abiertas las ventanas porque el olor era nauseabundo. Pero mientras nosotros adorábamos a nuestro Dios, escuchábamos vez tras vez cómo nuestros vecinos llegaban a tirar su basura a nuestra puerta. No se imaginan la cantidad de veces que yo reclamaba al ayuntamiento, al servicio de basuras. En fin, da lo mismo. Pero te demuestran su menosprecio de alguna manera, de alguna manera. Por cierto, antes de que nosotros compráramos ese local y nos estableciéramos ahí como iglesia, pues los contenedores estaban en otra parte. Pero nada más que llegamos nosotros, ese fue su sitio. Y aunque, bueno, nada, no hay forma, no hay forma. Siempre va a haber algún tipo de persecución del tipo que sea, pero siempre la va a haber si queremos ser fieles al Señor. Y cada iglesia que se mueve por el mundo, según esta regla que nos ha enseñado Pablo, que se mueve por el mundo, cada creyente que está en este mundo alegremente y sin que nadie le diga nada, y más bien recibiendo felicitaciones, pues debe de meditar muy seriamente acerca de su compromiso con Cristo. Porque los cristianos piadosos que quieren vivir piadosamente en Cristo padecen persecución. Si el mundo nos sonríe y nos felicita, es que nos hemos apartado y mucho de lo que Dios nos está enseñando. ¿Cuál será el futuro de los hombres malos? Bueno, pues ya hemos visto lo que le espera al cristiano fiel, pero no pensemos que al impío le va a ir mejor, todo lo contrario. Dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Sí, los cristianos fieles pueden sufrir persecución, van a sufrir persecución, pero el apartarse de la verdad, eso tiene un final, un carácter destructivo
malvado, y eso es imparable. Por eso dice, irán de mal en peor. Irán engañando, dice, porque son muy activos en su causa. Y ya no solamente es que muestran una resistencia beligerante al que les predica la palabra, sino que en la enseñanza de la mentira ellos son muy, muy activos. Van de aquí para allá, buscando engañar también a otros. Dice engañadores, que literalmente son los plañideros profesionales, esos que lloran porque les pagan, pero no porque les duela. No. Pero tienen esa apariencia de piedad. Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Dice que irán engañando y siendo engañados. Esto es interesante porque las personas mentirosas, las personas que engañan, al final acaban perdiendo la noción de lo que es la verdad. De tanto decir mentiras, pierden la noción de lo que es la verdad. Y ya llegan a creerse sus propias mentiras, porque no diferencian la verdad de la mentira. Es tremendo, y así les va a ocurrir a ellos. Así que esta era la primera exhortación. La segunda exhortación que Pablo dirige a Timoteo es a sostenerse en las Escrituras. No olviden, todo esto para hacer frente a la apostasía. Y esto ya nos lleva a los versículos 14 al 17. ¿Cómo pueden entonces los creyentes sostenerse en medio de estas situaciones que se iban a generar, que ya están en nuestros días? Pues la respuesta de Pablo es siendo fieles a la palabra de Dios. Miren lo que le dice. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Digo que la forma de combatir la apostasía es sostenerse en la palabra de Dios, porque la única forma de eliminar las tinieblas es trayendo la luz. La luz es lo que saca fuera las tinieblas. Donde hay luz es imposible que haya oscuridad. Imposible. Y esto es la receta de Pablo para Timoteo. Timoteo tenía que poner toda su confianza, y nosotros también. Presten atención en esto que estoy diciendo. Timoteo y nosotros también debemos de poner toda nuestra confianza en la palabra de Dios, en el valor inmutable, incalculable de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que tiene vida, que tiene todo el poder. Y esto es lo que necesitamos. Es lo que el hombre de Dios necesita para estar perfectamente equipado a fin de poder hacer frente a la apostasía. Y en el caso de Timoteo dice que había conocido la palabra desde su infancia. Por eso le dice que había llegado a estar persuadido de su veracidad, porque lo había conocido desde su infancia y sabía bien los resultados de esto. Ahora subraya diciéndole, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién había aprendido? Pues había aprendido de su madre y de su abuela, de Eunice y de Loida, que ya nos fueron presentadas en el capítulo 1. Frente a los falsos engañadores, falsos maestros de la palabra, que se les veía, como diríamos aquí, el plumero, que sabíamos de qué iban, que eran falsos, pues Timoteo conocía muy bien el testimonio tan diferente de estas dos mujeres piadosas, de su madre y de su abuela. Y como antes decía, cuando el contenido de lo que se enseña es la palabra de Dios y la conducta de quien lo enseña es coherente con esa palabra, pues el resultado, sin lugar a dudas, pues es que produce una confianza inamovible en quien está aprendiendo. Y este había sido el caso de Timoteo. Pablo menciona a Eunice y a Loida, bien que Pablo había sido un maestro de Timoteo en muchos otros sentidos, pero creo que quiere resaltar la importancia de esta influencia en un niño. El ambiente familiar en el que un niño crece, si es un ambiente además espiritual, donde se enseña la palabra, eso tiene un calado, tiene una trascendencia, tiene una proyección en el tiempo muy importante.
Recuerdan todos ustedes ese proverbio, seguro que sí, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por lo tanto, es muy importante que los padres cristianos prestemos mucha atención y dediquemos tiempo a cuidar de nuestros hijos en este sentido, de enseñarles la palabra de Dios. Y aquí déjenme que haga una pequeña reflexión sobre algo que me parece ha sido muy dañino en la historia de la llamada cristiandad. Me refiero al daño que hizo la Iglesia Católica durante siglos, pues prohibiendo a las personas sencillas que tuvieran las Escrituras, la palabra de Dios en su propia lengua. Esta versión de la Biblia que yo utilizo, la Reina Valera 1960, bueno, originalmente fue en el año, la primera traducción por Casiodoro de Reina fue en el 1569, 4 siglos antes de que la Iglesia Católica hiciera su primera Biblia en la lengua del pueblo, en castellano. No, porque prohibieron la Biblia. De hecho, la Biblia, aunque ahora no lo quieran reconocer, pero o no lo quieran recordar, estuvo prohibida durante siglos y figuraba en el catálogo de los libros prohibidos de la Iglesia Católica. ¿Cuál era su argumento? No podemos dejar la Biblia en manos de inexpertos. Tienen que ser los que han estudiado, a los que les ha dado una acreditación la Iglesia Católica porque han estudiado en sus universidades. Bueno, pues miren ustedes lo que dice aquí la Biblia. Timoteo, ¿dónde aprendió? Con su madre y con su abuela. ¿Dónde? En su hogar. Pues la Iglesia Católica se lo habría prohibido. Porque, vete tú a fiar de 2 mujeres, ahí vete tú a saber qué le enseñarían. Es verdad, ahora las habrán puesto las habrán subido a los altares, pero durante siglos prohibieron este tipo de labor. Y por favor no se enfaden conmigo, mis amigos católicos, porque diga esto. En tal caso, enfádense, en justicia enfádense con aquellos que prohibieron la palabra de Dios durante siglos a padres, a hijos y a personas corrientes. Solamente aquellos que habían sido aprobados previamente por la Iglesia Católica, porque previamente se les había dado el prisma y el objetivo para que lo vieran todo desde una misma visión y desde un mismo ángulo y con un mismo color. Eso es totalmente injusto y ha hecho mucho daño a la Iglesia Católica, porque impedirles conocer la palabra de Dios lo único que ha llevado es a que cada vez más la Iglesia Católica se metiera de abandonar a la palabra de Dios para introducir tradiciones y tradiciones que, como el Señor Jesucristo dijo en Marcos capítulo 7, no dejan de ser palabras de hombres y nunca tendrán el valor inamovible de la palabra de Dios. Continúa diciendo, hablándole acerca no solamente de quién había aprendido, sino el contenido de lo que había aprendido. Y aquí dice que lo que había aprendido eran las Sagradas Escrituras. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿a qué se refiere este término? Las Sagradas Escrituras. Pues evidentemente aquí se refiere al Antiguo Testamento en principio, porque su madre y su abuela eran judías, como nos dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y versículo 1. Las Escrituras que le enseñaron, puesto que el Nuevo Testamento no había sido formado todavía, pues eran las Escrituras del Antiguo Testamento, que aquí son descritas como las Sagradas Escrituras, con lo que se pretende indicar esta estimación, esta veneración que se tenía hacia las Escrituras por su carácter especial. No son documentos que uno puede colocar al lado de otra literatura religiosa. No, son las sagradas, es otra cosa diferente. Ahora, es verdad que hoy por este término, las Sagradas Escrituras, pues entendemos más que solamente las Escrituras del Antiguo Testamento, porque están incluidas también todas las Escrituras del Nuevo Testamento. El apóstol Pedro unió el Antiguo y el Nuevo Testamento cuando explica las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y a continuación habla del mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles. En 2 Pedro capítulo 3 versículo 2. También afirmó el apóstol Pedro, más adelante, en esa misma epístola,
que las epístolas que el apóstol Pablo había escrito pues habían sido torcidas por algunos inconstantes e ignorantes. Dice, como también las otras escrituras, es decir, colocaba los escritos del apóstol Pablo al mismo nivel que las otras escrituras, y ambas por igual eran torcidas por estos inconstantes. Y Pablo una y otra vez en sus cartas dice que lo que él predicaba era palabra de Dios, sus cartas debían de ser leídas en toda la iglesia, en todas las iglesias que las recibían y públicamente, y meditar en ellas, porque él consideraba que eran palabra de Dios. Notemos también la naturaleza de lo aprendido. Dice, es inspirada por Dios. Y esta es una porción quizás la más importante de toda la Biblia en cuanto a la inspiración de la palabra de Dios. Inspirada por Dios. Otro pasaje estaría también en 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. Les animo a que recuerden siempre estos dos pasajes. Dice Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta cuestión, inspirada por Dios, literalmente quiere decir exhalada por Dios. Y tiene que ver con el hecho de que Dios les ha dado vida a esas palabras. Ustedes recuerdan cuando Dios formó aquel muñeco de barro en Génesis, era simplemente un muñeco de barro, pero luego exhaló dentro de él aliento de vida, y aquello que era solamente un muñeco de barro llegó a ser un hombre con toda su complejidad. Pues la palabra de Dios es inspirada en este mismo sentido, tiene la vida de Dios, tiene el soplo del Espíritu Santo que las hace distintas, que las hace especiales. Y es interesante notar este pasaje en relación con el que acabo de mencionar en 2 de Pedro. Aquí dice que las Escrituras son inspiradas por Dios. En 2 de Pedro decía que los santos hombres de Dios fueron inspirados por Dios. Las Escrituras son inspiradas, los hombres de Dios fueron inspirados. Es decir, no hay nada en todo ese proceso que no haya sido dirigido, cuidado por Dios para que el resultado final sea totalmente fiable y consista nada más y nada menos que en eso, en palabra de Dios revelada por Dios. Claro está que Dios cuando usaba hombres, pues no anulaba su personalidad, y uno cuando lee los escritos de uno y de otro, pues se da cuenta que son personalidades diferentes, pero todas están en la misma dirección. Estos días he estado leyendo muchos salmos de David, y luego he estado leyendo proverbios de su hijo Salomón, o Eclesiastés o Cantares, y son como la noche y el día. O sea, es que la temática y el enfoque no son parecidos, tratan temas diferentes, padre e hijo, ambos inspirados por Dios, porque eso sí, están en una misma dirección, hablando de un mismo Dios y transmitiéndonos verdades absolutas que traspasan el paso de los tiempos y permanecen, siempre permanecen. Así que esto es la inspiración, que da un valor único y también un contenido único. Por ejemplo, las infinidad de profecías que encontramos a lo largo de toda la Biblia, muchísimas de ellas ya cumplidas, otras pendientes de cumplimiento. ¿Cómo aquellos hombres pudieron saber lo que iba a ocurrir con tanta precisión? Pues porque eran inspirados por Dios, porque quien hablaba finalmente era alguien mucho más grande que ellos. Y esta inspiración pues no se le debe a la Iglesia, de ninguna manera. La Iglesia lo único que ha podido hacer en concilios o en otras cosas, pues ha sido reconocer un hecho, pero la inspiración proviene de Dios. Y eso ya se sabía antes de que los concilios se reunieran. Las cartas, los evangelios, otras escrituras se estaban leyendo y traían provecho y beneficio espiritual a las personas porque su origen, insisto, era inspirado. Así que por esta misma razón, por el hecho de ser inspiradas, la Biblia debe de ser nuestra norma de conducta, de fe, es la autoridad suprema donde vamos a dilucidar cualquier conflicto, cualquier cuestión. La Biblia tiene la última palabra, porque es la palabra revelada de Dios. Y ahora Pablo no solamente dice que ha sido inspirada por Dios, sino también va a hablar de la utilidad que tenía para Timoteo todo lo que había aprendido desde niño y también con el propio apóstol. Dice, las cuales te pueden hacer sabio
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí el primer aspecto que subraya de esta utilidad de las Escrituras es que te pueden llevar a la salvación que es en Cristo Jesús. Y aquí surge una cuestión, ¿no? Hemos visto que tenía que ver con las Escrituras del Antiguo Testamento. Y alguien se preguntará, ¿yo en el Antiguo Testamento podría yo ver ya la salvación en Cristo? Bueno, pues por supuesto que sí. El problema no es que esté allí, sino que muchas veces nosotros leemos poco el Antiguo Testamento, es uno de los grandes ignorados. La Biblia lo es, pero creo que el Antiguo Testamento aún más entre los creyentes. Pero Cristo está allí de muchas maneras. El Señor se lo dijo a los dos de Emaús, empezó a abrirles las Escrituras y a declararles lo que de Él decían en los Salmos, en los profetas, en Moisés, hablando acerca de sus padecimientos y las glorias que vendrían tras ellos. Todo esto, ¿no? Así que, la utilidad de lo aprendido para la salvación. Tan diferente de los apóstatas, que todo lo que hablaban era para condenación de las personas. Nunca, decía, pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y es que la palabra de Dios tiene esta facultad por encima de todas, conducir al pecador para conocer al Salvador. La fe viene por el oír la palabra de Dios, en Romanos 10, 17. Y hay que, de todas formas, ir a la Biblia, pero con un espíritu correcto, con una intención adecuada. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque, por ejemplo, los judíos de la época del Señor Jesucristo, dice, vosotros escudriñáis las Escrituras, pero no las escudriñaban porque buscaran a Cristo, lo tenían delante y no les reconocían, sino porque era su ejercicio académico, intelectual, pero no iban más allá, no buscaban lo que había que buscar, y entonces nunca lo encontraban, claro. Otros van a la Biblia pues de una forma mecánica, estos intelectuales, muchos teólogos liberales que les encanta diseccionar el texto académicamente, sin ver en ellos nada de vida, nada de vida. Otros pues van por mera curiosidad, han visto libros como Apocalipsis, uy, ¿qué será esto? ¿Qué será? Y van por curiosidad, nada más. Otros por su belleza literaria, otros por la grandeza de sus principios morales. Bueno, todo eso está muy bien, o no está muy bien, no lo sé, pero mientras las personas no entiendan que la primera cosa que la Biblia puede hacer por ellos es conducirles al Salvador, a la salvación, pues han perdido de vista el objetivo más importante. El espíritu de la profecía, dice en Apocalipsis, es Cristo. De Él depende todo, es hacia Él donde todo apunta. Y si no vemos a Cristo, quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros, no estamos entendiendo, no estamos recibiendo el auténtico tesoro que la Biblia encierra para nosotros. Así que la primera cosa es llevarnos a Jesucristo como único medio de salvación, dice, por la fe. La fe, que yo esto no me canso de repetirlo, porque algunos piensan que explicamos que la fe es una especie de obra meritoria. Yo pongo mi fe en Cristo como si eso fuera un esfuerzo enorme que yo hago. Cuando la fe no pasa de ser una mano extendida del hombre que se está ahogando y ya como último recurso desesperadamente alza la mano pidiendo ayuda y socorro. Y alguien desde la orilla pues lo sujeta fuerte y lo saca fuera, ¿no? Y le salva. La fe, en ese sentido, la mano extendida no tiene ningún tipo de valor meritorio. ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! Pues eso es lo que el hombre hace por la fe. Pedir, alzar su mano pidiendo socorro a Cristo. Señor, socórreme que me hundo. La fe es el cauce, es la forma en la que la salvación llega a nosotros. Ahora, habiendo dicho esto, que la primera y la cosa fundamental que la Biblia hace es enseñarnos el camino de la salvación, luego también Pablo subraya otras características que vienen a continuación, que tienen que ver con nuestras necesidades morales, espirituales, para capacitarnos, para que crezcamos, para que maduremos. Veamos lo que dice. Dice que es útil también para enseñar. Y no nos olvidemos que esto debe ser el contenido de nuestra predicación. Enseñar la palabra de Dios como la única autoridad en asuntos doctrinales. Y esto hoy día me parece inmensamente importante.
No sabría cómo ponerlo, ¿sí? En letras mucho más grandes, subrayado, en negrita, cambiar el tipo de letra, cambiar el color, no sé cómo decirlo para demostrarles que me parece una necesidad fundamentalísima. Predicar la palabra de Dios. Oiga, ¿y entonces qué vamos a predicar los predicadores? Pues ¿cuántos hay que se quejan de que los predicadores a la antigua usanza, los que predicaban la palabra de Dios ya no existen, no son una especie como los dinosaurios, desaparecida? Porque ahora lo que en muchos sitios se ve, pues son los predicadores una especie de showmans que de entretenimiento social llegan a la iglesia a contar anécdotas, experiencias, hacen monólogos graciosos para entretener a las personas, y la palabra de Dios brilla por su ausencia. Brilla por su ausencia. La palabra de Dios es útil para enseñar. Si tiene alguna utilidad predicar, es si predicamos la palabra de Dios. Lo demás, pues no sirve para nada. Dice que también es útil para redarguir, que tiene el sentido de reprochar, reprender. Y es que es lógico, cuando realmente predicamos la palabra de Dios, sale a la luz todo lo que es falso, lo que es inmoral, y lo saca a la luz para que lo cambiemos. Ese es el propósito de la palabra, también redarguirnos. Hoy los creyentes solamente queremos escuchar muchas veces sermones halagüeños, que nos digan cosas bonitas de las promesas de Dios, de las bendiciones que vamos a recibir, pero no quieren escuchar nada de redarguir, de corregir los pecados y la vida moral. Que eso es lo siguiente que dice, para corregir. Aquí la palabra de Dios pues sirve como una plomada que cuelga a plomo y señala rápidamente la desviación de la pared. Bueno, pues esto es la idea, ¿no? Aquí, la palabra de Dios nos enseña dónde nos hemos desviado. La palabra de Dios señala el pecado, pero también nos redirige para que corrijamos el pecado. Nos enseña las dos partes, el aspecto negativo y el aspecto positivo, lo que debemos dejar de hacer, lo que debemos empezar a hacer. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje con sus manos para que tenga lo necesario para poder también ayudar a otros. No hurte más, trabaje con sus manos. Ahí es donde estaba lejos nuestra vida de la palabra de Dios, y aquí es donde nos tenemos que mover en la dirección correcta. Y esto pues ha de ser también en todo lo doctrinal, en lo práctico, en todo. Dice para instruir en justicia, que tiene la idea de instruir, de entrenar a un niño. Y todos los creyentes debemos de ser educados, entrenados, disciplinados en la palabra de Dios para que nuestra vida sea justa, tenga los estándares de justicia que Dios espera de nosotros. Y por último dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto ya es el remate, el resumen final, ¿no? Ya lo abarca todo. El hombre de Dios sea perfecto, que tiene aquí la connotación de maduro, de que está preparado para toda buena obra. Y aquí déjenme que les diga que les haga notar que no es solamente Timoteo, que iba a suceder a Pablo, o Pablo, que era un apóstol, sino aquí es a todo hombre, para que el hombre de Dios, el hombre y la mujer, aquí habla genéricamente, el hombre de Dios sea perfecto, cualquier creyente. Yo recuerdo un hermano, pastor de otra iglesia, había hecho un viaje a Madagascar, y bueno, pues él tiene la costumbre, pues que espero que como todos los creyentes, de leer su Biblia cada día y de pasar un rato meditando en ella y llorando, ¿no? Y en Madagascar pues eran casas muy pobres realmente, con una habitación poco más, y le habían hecho un hueco allí en su sencillez pues para que pudiera estar allí, y él se apartaba en un rinconcito cada día a leer la Biblia. Y entonces todos en la familia decían, calla, que el pastor está leyendo la Biblia. Pero ninguno de ellos leía la Biblia, solamente el pastor. Claro, es que ese es el pastor, tiene que leer la Biblia. Yo, como no soy pastor ni soy predicador, yo no tengo que leer la Biblia. No. ¿Usted quiere ser un hombre maduro espiritualmente, una mujer madura? Pues lea la Biblia. Y seguramente el pastor tendrá menos trabajo también con usted si lee la Biblia que si no la lee, porque cuando uno no lee la Biblia no madura, y entonces el pastor se tiene que emplear a fondo para no conseguir nada en la mayoría de las ocasiones. Lea usted su Biblia y madure. Claro, eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros.
Y ahora, pues Pablo entonces está mostrándoles los grandes beneficios que la palabra de Dios tiene tanto para la salvación como para la santificación de cualquier creyente. Por lo tanto, todos nosotros nos deberíamos de comprometer muchísimo más con la lectura, el estudio, la meditación, la comprensión, la predicación, la enseñanza de la palabra. Y déjenme que les diga también que estoy convencido que esta es una de las más grandes necesidades que el pueblo de Dios tiene en el día de hoy. Conocer mejor sus Biblias, muchísimo mejor. A mí me asusta a veces que escucho a creyentes que no han llegado a leer su Biblia entera una sola vez en la vida, igual llevan 10 años de creyentes. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué nos espera entonces? Pues debemos de conocer bien nuestras Biblias, es la necesidad de este tiempo. ¿Por qué? Pues conocerla, como está diciéndole Pablo a Timoteo, para hacer frente a los engañadores. Y cada vez proliferan más este tipo de palabreros. Por otro lado, debemos de conocer la palabra para enseñarla, porque es la palabra de Dios la que enseña el camino de la salvación. Recuerdo una creyente de mi congregación que me dice: pastor, le tengo que presentar a una amiga para que usted le predique la palabra. Y yo me quedo pensando, digo, ¿y por qué no se la predicas tú? Ah, es que usted es el pastor y tú no sabes predicar la palabra. Es que usted sabe más, pues lee tú un poco más la Biblia y así sabrás tú para predicarle la palabra. Pero, o sea, ¿el pastor es el único que tiene que predicar el evangelio a las personas? No. Cada creyente tiene que conocer la palabra para llevar a otros a la salvación que la Biblia nos enseña. Conocer y predicar la palabra para edificar al pueblo de Dios. Conocer y predicar la palabra para frenar la degradación moral que este mundo está sufriendo, para que seamos auténticamente sal y luz de la tierra. Una necesidad muy grande que la Iglesia de Dios tiene, que el cristianismo tiene, y que se ve acrecentada porque muy probablemente estamos entrando al final de los últimos tiempos. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, queridas hermanas, amigos que nos acompañan, a permanecer fieles en lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Les agradezco que nos hayan acompañado en este tiempo. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias por su atención.